¿Qué es el fútbol para usted? Uy, el fútbol para mí es difícil describirlo quizás en muy pocas palabras, pero lo que yo te podría decir es que el fútbol es una parte importantísima de mi vida. Se debería fortalecer el debate público, pero eso no sucede, porque lamentablemente los algoritmos, hay muchos autores que dicen vivimos la dictadura del algoritmo. Era uno de los más sintonizados de acá de la región, que es Fútbol Total. Lo conocía Pablo Giral en ese entonces, pero era un programa que era un show. Y parte del show era muchas veces los gritos, las peleas. Y a mí eso me desenfocó un montón al inicio. Yo cometí muchos errores bebiendo y pensando en que quizás era mejor irse de este mundo para ya no volver y tratar de ir detrás de los pasos de mi mamá. Yo intenté suicidarme, me tomé una serie de pastillas. Había pasado también por una crisis, una relación muy importante para mí, para que todos tengamos acceso, para que no sea una enfermedad únicamente para ricos, porque mi familia siempre ha sido de centro izquierda. Mi padre fue director del IERAC en el gobierno de Rodrigo Borja. Las ideologías importan para saber qué cosmovisión de mundo tienes tú, pero además decidí dejar de creer en Dios. A ver, yo no creo en objetividad periodística. Para mí ese es un mito y esa es una estrategia de los medios mercantilistas. Mi editorial es liberal, o es conservadora, o es de centro izquierda, o es de izquierda, o es de derecha. Está bien hacer un trabajo de introspección, es decir, un trabajo desde cada uno, reflexionar. No ser una sociedad únicamente emocional. Porque ahora incluso ya hay autores que cambian el término democracia por emocracia. Nuestro país, entre la Liga Pro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Yo no me pierdo. Ahí hay una pelea política y económica de dos actores. Por un lado Francisco Egas y por el otro lado Miguel Ángel. Los éxitos deportivos maquillan quizás los errores de fondo. Porque tú te puedes fijar únicamente, clasificamos al mundial, entonces eso es lo único que importa. Lo he sufrido y lo he vivido, no me arrepiento. En el campo profesional, por ejemplo, por expresar mis opiniones y por tener una postura política, a veces que quizás no va de la línea del sistema. Viejito Du, le agradezco mucho por haberse tomado el tiempo de venir hasta acá. Teníamos pendiente esta conversación. Sé que entre sus múltiples ocupaciones siempre es difícil parar, pero bueno, de verdad que le agradezco mucho. Para los que no sepan, Eduardo Andino, periodista deportivo, analista político, entre muchas otras facetas. Viejito Du, ¿cómo está? Gracias, mi querido viejito Calú, qué gusto saludarle. Felicitaciones antes que nada por este bacán espacio que tiene. A mí me ilusiona muchísimo y me emociona mucho cuando veo que los grandes amigos sobre todo van haciendo lo que les gusta y lo van haciendo de buena manera, tal cual como usted está haciendo este espacio. Así que más bien yo feliz de poder estar acá para compartir, conversar, anécdotas y bueno, todos los temas que ahí usted vaya poniendo sobre la mesa. Perfecto, viejito. Estaba pensando, ¿qué hago? ¿Cómo iniciamos? Usted es una persona que constantemente es mediática, ¿no? Se dedica a eso, constantemente está en la actualidad, pero también es difícil empezar a conocer el personaje si uno no sabe de dónde vino. Y lo que nos une en realidad desde un principio fue el fútbol, ¿no? ¿Qué es el fútbol para usted? Uy, el fútbol para mí es difícil describirlo quizás en muy pocas palabras, pero lo que yo te podría decir es que el fútbol es una parte importantísima de mi vida, porque como tú dices, el fútbol nos permitió conocernos, el fútbol nos permitió, por ejemplo, a mí
conocer a grandes personas, grandes amigos. El fútbol me enseñó muchos valores, el fútbol me unió más con mi hermano, con mi padre. La primera persona que me enseñó a patear una pelota de fútbol fue mi hermano. Los primeros juegos y los que yo nunca me olvido son justamente en una pequeño patio que teníamos en Riobamba, en la casa que teníamos allá, con mi hermano jugando al fútbol, yo tapando, a veces él tapando, y pateando muchas veces al arco ahí. Entonces ese es el recuerdo que yo tengo de los primeros juegos, después todo lo que viví en escuela, en el colegio, cuando en su momento pues también uno tenía el sueño de ser futbolista, jugando en el Olmedo, algo que nunca me imaginé. Después venir a la universidad y cuando pensaba que ya me había alejado de no volver a entrenar así de forma responsable, seria, encontrar el equipo de la universidad y encontrarles a ustedes, que para mí esa fue una experiencia inolvidable. Y ahí también tener quizás la derrota más triste que yo he tenido durante toda mi vida que he jugado fútbol. En la derrota que tuvimos en la universidad, que usted se recordará muy bien. Pero ese fue el golpe más duro futbolístico que yo he tenido jugando. O sea, perder un partido de fútbol nunca me había dolido tanto como que esa vez. Un partido que teníamos ganado. No, eso... Para clasificar a la final del ascenso al fútbol profesional. Cada que me acuerdo de eso, la verdad que me da muchas iras conmigo mismo, digo. Porque yo, cada que me acuerdo de ese partido lo tengo, pero así clarísimo. Desde el primer tiempo que el gatito se nos come un penal. En el segundo tiempo que teníamos ganado el partido 2-0. Con uno más. Con uno más. Después la expulsión de nuestro querido viejito. Que sale, pues nuestro querido Davalitos. Y ya después recordar cómo nos hacen el 2-1, el 2-2, después el 3-2, después ya esto en los alargues, me acuerdo el 4-2, ya en la desesperación uno que es bastante tosco y que solo juega en la defensa, ya se subió hasta la delantera, verle las caras ahí de todos los compañeros de Chopedazos y al final, claro, cuando ya el árbitro dijo hasta aquí nomás, la felicidad de los otros y la tristeza de uno que veía cómo se nos fue el triunfo, pero así, en un partido ganado. Pero bueno, digamos que ese es un detalle de una época dorada para nosotros, ¿no? Después de las mejores. Haber vivido el fútbol de formativos, un poco el fútbol profesional, y pero llegar a la universidad y encontrarse con una cosa distinta, ¿no? Con un grupo súper homogéneo en el que por ahí ya no teníamos esos sueños que a veces pueden ser egoístas, sino que más bien era un equipo que tiraba a todos para el mismo lado y la pasábamos bien y nos divertíamos. Eso era lo más importante porque nos divertíamos, esa era la palabra. Yo cuando estuve en la universidad nunca me imaginé que, insisto, iba a volver a agarrarle el cariño nuevamente al fútbol para volver a entrenar todos los días como entrenábamos. Y cuando a mí me dijeron que vaya al equipo de la UDLA, yo recuerdo que fue el primer entrenamiento y entrenamos en las canchas estas de cemento que habían ahí en la Granados. Y la verdad no le tenía mucha fe al tema porque dije, no sé cómo vaya esto a caminar si estamos entrenando aquí un montón de gente, éramos un montón de gente que habíamos ido a los primeros entrenamientos y era una cancha chiquitita. Pero ya después, claro, veía primero con quiénes estaba entrenando y ya empecé a conocer a ustedes y cada uno tenía su historia en equipos del fútbol profesional que habían jugado, algunos convocados a la selección y ya había el nivel. Entonces ahí ya me entró de nuevo el bichito y nada, pues después de esos 2 años que yo pasé ahí fueron inolvidables, pero me quedó esa espina. Eso sí, no lo puedo negar, me quedó esa espina, pero fue algo que nunca me olvidaré. Bueno, hicimos lo que pudimos, la verdad. Lo que se pudo. Pero después ustedes consiguieron el ascenso, sí, claro. sí, sí. Que ya después la universidad lamentablemente no quiso apoyar, es otra cosa. Pero creo que por algo pasan las cosas, porque si eso quizás pasaba en el año en que nosotros estuvimos tan cerca, uy, no sé qué hubiera pasado con la universidad, ¿eh? Les hubiéramos hecho escándalo, creo yo. Sí, claro, sin duda. Pero bueno, viejito, después de eso, usted se va para Argentina a trabajar. Un poco después, ¿no? No, fue a la par casi. Me acuerdo que el campeonato, que sería por octubre más o menos que finalizamos, creo, ¿no? Más o menos, ajá, octubre, noviembre. Justo yo estaba ya acabando ya había acabado la carrera y estaba haciendo la tesis. Entonces, yo estaba trabajando acá en América Vive tratando de cazar fantasmas, que fue mi primer trabajo en televisión en Coavisa. Y pues ahí recibí un llamado de la gente de Argentina, me reuní y yo viajé en febrero del año siguiente. Viajé un 19 de febrero
el 17 de febrero fueron elecciones y el 15 de febrero yo defendí mi tesis. Así fue todo como que literalmente como que hubiera sido cuadrado, planificado. Y ahí me fui ya para Argentina y ahí me quedé 2 años. ¿Y cómo estuvo la experiencia de vivir allá? No, igual, algo increíble. O sea, al inicio bastante duro. Yo no había salido nunca de mi casa. Yo en mi casa he tenido siempre todo gracias al esfuerzo de mis papás, no me ha faltado nada. Y se me hizo muy complicado porque yo soy una persona muy pegada con mi familia. Y en ese entonces vivía todavía mi mamá, pero mi mamá era en el amor que me tenía y en la relación que tenía conmigo, que era la mejor, ella era una persona más fuerte, entonces ella me daba mucho ánimo para tratar de forjar el carácter. Ella siempre me decía, eso te va a servir, no puedes desaprovechar esta oportunidad, a mí también me da pena que te vayas, pero tienes que irte. Mi papá él es más sensible, mi hermano también es más sensible y los primeros 5 meses estuve a punto de regresarme. Estuve así a punto de regresarme, no me sentía bien. Además, yo tenía otras expectativas de lo que era la televisión. Y cuando yo llegué, claro, fui a un programa en donde era uno de los más sintonizados de acá de la región, que es Fútbol Total. Lo conocía Pablo Giral en ese entonces, pero era un programa que era un show. Y parte del show era muchas veces los gritos, las peleas, y a mí eso me desenfocó un montón al inicio, hasta comprender cómo era la dinámica y adaptarme. Y después ya empecé a estar en otros programas, ahí me fue adaptando. Pero me dejó muchas enseñanzas, en lo humano sobre todo, en lo profesional ni qué decir. Y pues nada, después ya tuve que regresar por la muerte de mi mamá. Ese es un momento al que usted siempre hace mucha referencia, ¿no? Eso es como un parteaguas en su vida. Eso fue un parteaguas tal cual. Tú lo acabas de describir muy bien. Creo que el Edu antes de que se muera mi mamá nunca volvió. O sea, hay un Edu o un Eduardo antes de que se muera mi mamá y otro después de que se muera. Porque primero fue una muerte repentina. En noviembre del año 2014 yo había comprado un martes los pasajes para venir de vacaciones en diciembre de ese año acá. Y el día miércoles me llama mi hermano y me comunica que mi mamá estaba enferma y que tenía que adelantar el vuelo. Entonces le digo, como, ¿por qué? O sea, es tan grave. Y me dice, sí, tiene un problema al corazón y le tenemos que operar de urgencia el 11 de diciembre. Entonces yo me asusté mucho, le dije, mándenme los exámenes, ¿por qué no me avisaron antes? Bueno, la típica que te dicen, no te queríamos preocupar, etcétera. Y me mandaron los exámenes, yo hice ver los exámenes en Argentina con un médico y me dijeron, mira, tiene el 95% de posibilidades de salir bien. Solo hay un 5% de posibilidades de que salga mal, pero si le haces operar en un buen lugar, con un buen médico, todo va a salir bien. Me dijeron, lo mejor sería que tu mamá se opere en Brasil o en Estados Unidos, pero tu mamá no puede subirse a un avión. Y cuento esto porque lo paradójico era que a pesar de que los médicos nos decían que ya no se podía subir a un avión porque la presión le hubiera dado un ataque, un paro, alguna de esas cosas, ella 20 días antes de que le descubran la enfermedad, ella cumplió el sueño de su vida, o uno de sus sueños, que era conocer Europa. Y los médicos no se explicaban cómo no le pasó nada ahí. Decían, ahí le debía pasar algo, no debía resistir, pero resistió. Efectivamente, yo vine acá, le operaron un 11 de diciembre a las 2 de la tarde, entró al quirófano y murió el 12 de diciembre a las 5 de la mañana, que nos dijeron que vaya a despedirme, que le van a desconectar. Entonces eso fue un momento durísimo, desde que salieron a las 9:30 de la noche, que además los médicos nos mintieron, es algo que yo no lo cuento con rencor, pero sí lo cuento para que muchas veces quizás los médicos sean sinceros con los pacientes. Primero salió una doctora y nos dijo que había salido todo bien, nos dijo todo salió bien, le están poniendo este rato le están cerrando el esternón, algo así nos dijo, y le están poniendo un marcapasos y le van a llevar ya a terapia intensiva, pero tiene que estar ahí solo un par de horas y después le llevarán al cuarto, pero todo salió bien. Ese rato hablamos de la felicidad de mi papá, mi hermano y yo. Y los familiares de mi mamá, sus hermanos y todo empezaron a irse porque nos dijeron que ya todo bien. Y después de 40 minutos sale el médico que le operó y él sale con un discurso totalmente contrario. Dice, no salió como esperábamos, etcétera, bla, bla, bla. Mi papá se desmayó y ahí nos dijeron, yo le dije al médico, bueno, dígame qué pasa. O sea, nos dijeron otra cosa y ahora nos dice esto. Dice, solo depende de un milagro. Y de eso fue más o menos a las 10. Desde ahí hasta las 5 de la mañana que ya me fui a despedir para que le desconecten fueron las peores horas de mi vida. Era un infierno, yo no sabía qué hacer. Yo no soy una persona creyente, pero en ese momento debo reconocer que uno se vuelve hasta creyente.
¿Qué pasa después? Te ha mencionado alguna crisis, hablando de salud mental. eh, ¿Cómo se supera? ¿Algún día se supera? ¿Se aprende a vivir con el dolor? A ver, yo digo que uno aprende a vivir con los fantasmas que lleva dentro. Yo creo que esos fantasmas, no sé si se lleguen a superar al 100%. Yo no los he superado al 100%, pero he aprendido a convivir con esos y a manejarlos, no dejar que esos fantasmas a mí me manejen. Después de la muerte de mi mamá, una época de depresión brutal para los tres, mi papá, mi hermano y yo. Yo le hice una promesa a mi mamá cuando le estaban por desconectar, le dije que yo me iba a regresar a Ecuador, que no le iba a dejar solo a mi papá y a mi hermano. Después mi papá, cuando ya le enterramos toda mi mamá, mi papá no quería que me regrese. En Argentina, mi jefe en aquel entonces me rompió mi renuncia y me dijo, en 6 meses te vas a regresar. Los argentinos son muy fríos, la mayoría. Y me dijo, en 6 meses yo te espero acá, este rato estás hablando desde el dolor. Y nunca me olvido de unas palabras de él. Me preguntó la edad de mi papá. Yo le dije, mi papá tiene 61 años. Me dijo, ¿a qué se dedica? Le dije, este rato es legislador, es abogado también. Me dijo, tu papá en 2 años va a estar con una nueva mina, me dijo. Y tú estás votando el mejor trabajo de tu vida, tus 25 años, por el dolor. Yo no voy a permitir que cometas ese error. Así que en 6 meses yo te voy a llamar y nos vamos a ver en la Copa América de Chile. Y me dijo, ándate, este rato te doy una licencia sin sueldo, ándate a Ecuador. Cuando yo regresé a Ecuador, acá me consiguieron igual trabajo, la gente de DirecTV consiguió otros trabajos, pero la situación emocional de mi padre y de mi hermano era terrible en ese entonces. Yo aguanté unos 7 meses en donde traté de contenerme, traté de ser el soporte de ellos, pero al séptimo mes yo me caí, es como que había tenido todo acumulado, me caí, entré en una depresión muy fuerte, en una ansiedad muy fuerte, y ahí empecé obviamente a buscar tratamiento, ¿no? A buscar un tratamiento psicológico, psiquiátrico, tomar pastillas, tomar antidepresivos, tomar ansiolíticos y sobre todo el mayor bálsamo es que ahí empecé a correr. Cuando se murió mi mamá, un amigo me invitó y me dijo, ¿por qué no vienes con tu papá a correr todos los días a las 6 de la mañana en la Carolina? Tenemos un grupo. Empezamos a correr y ese fue el mayor bálsamo. Por eso yo digo que el deporte salva vidas. O sea, y el Parque de la Carolina para mí significa mucho, porque ahí yo he llorado de la alegría, pero también de la tristeza. Porque cuando yo me siento mal, estresado, ansioso, etcétera, o cuando estaba en mis peores crisis, iba al parque. Debo reconocer también que parte de esas crisis a veces uno las trata de ahogar con el alcohol. Y obviamente no es la mejor recomendación, porque yo cometí muchos errores bebiendo y pensando en que quizás era mejor irse de este mundo para ya no volver y tratar de ir detrás de los pasos de mi mamá. Para no sentir más. Literal, para no sentir más. Yo había momentos en donde ya no tenía sentido para mí la vida. Y yo no podía un poco conversar esto con mi papá y mi hermano porque cada uno estaba de luto y cada uno vivía el luto a su manera. Más allá de que somos muy unidos y de que a partir de la muerte de mi mamá nos unimos aún más, pero yo decía, ¿cómo voy donde mi papá a decirle, a contarle mis sentimientos y sé que él también está hecho pedazos? Entonces yo trataba de disimular ante ellos, pero era muy difícil. Era muy difícil. En el 2017 yo intenté suicidarme, me tomé una serie de pastillas, había pasado también por una crisis, una relación muy importante para mí, todo se conjugó y tenía ese pensamiento de irme detrás de mi mamá. Por suerte mi hermano me encontró en la habitación, ya había visto todas las pastillas a un lado, me había tomado como 14 15 pastillas y me habían llevado al hospital, yo no me acuerdo, tengo una imagen un poco que estábamos en una sala y con uno como, no sé, quirófano, no sé, pero los médicos a un lado me habían metido unas como sondas en la nariz, mi hermano a un lado cogiéndome de la mano, llorando y me sacaban las pastillas. Y de ahí ya me habían dado algo igual para dormir y me desperté al siguiente día, mi papá estaba al lado y pues nada, eso es algo que nunca más espero volver a hacerlo porque además después de tanto tiempo, recién el año pasado, yo descubrí un libro que se lo recomiendo a todo el mundo, El hombre en búsqueda de sentido, de Víctor Frank, y ahí aprendí, entre otras, que uno no puede ser tan egoísta con, por ejemplo, mi papá o mi hermano, porque yo me hubiera podido suicidar, me hubiera ido, no sé a dónde,
No sé si encontrarle a mi mamá o si quizás somos materia y ahí me extinguía. Pero el dolor que le hubiera causado a mi papá y a mi hermano es algo que no me hubiera podido perdonar. ¿Y cuándo empieza usted a hablar de esto? ¿Fue inmediato? ¿Fue algo que se esconde? Generalmente de esas cosas Claro. no se habla mucho, ¿no? A uno como que le da pudor, vergüenza. Yo siempre decidí hablar de esto desde que empecé a pasarlo porque, bueno, gracias a lo que he podido tener el espacio en los medios de comunicación, yo he sentido lo feo que es tener problemas de salud mental. Entonces he dicho, bueno, tengo que aprovechar el espacio que tengo para visibilizar esto y para animar a más gente para que hable del tema y sobre todo hacer un llamado a la conciencia de las autoridades para que se invierta en políticas de salud mental, para que todos tengamos acceso, para que no sea una enfermedad únicamente para ricos. ¿Por qué digo que puede ser una enfermedad únicamente para ricos? Porque si tú tienes un problema de salud mental, vamos a suponer que tú tienes ansiedad, tú tienes depresión, no puedes dormir las noches, eh, puede deberse, entre otras, a causas sociales, como que hayas perdido tu trabajo y tu situación económica es obviamente deplorable y tú no tienes para darle de comer a tus hijos o a tu esposa o a tu familia y entonces tú no tienes los recursos y llegas a tu casa y empiezas a tener mucha ansiedad, empiezas a tener muchos nerviosismo, pero si no tienes ni siquiera para darle de comer a tus seres queridos, peor vas a tener para pagarte una consulta de un psicólogo de $60. Y además de psicólogo no te dice, venga de aquí en 2 meses, te dice $60 cada semana. Y si vas donde un psiquiatra, la consulta igual unos $60. Y la medicación es cara de los problemas de salud mental. Recetas de 120, $150 en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué hace una persona que no tiene escasos recursos? Vas al sistema de salud público y ni siquiera hay paracetamol. Peor va a haber un psicotrópico. O vas al sistema de salud pública y te dicen vuelve en 3 meses porque ahí recién tenemos la cita. Entonces yo me pongo a pensar en esa gente que no tiene recursos económicos y yo trato de visibilizar esto para que las autoridades actúen, diseñen una política pública en materia de salud mental, para que la gente no tenga miedo a hablar, para que la gente visibilice esto, pero ante todo para que seamos empáticos y para que podamos desarrollar la compasión activa. Empatía es ponernos en los zapatos del otro. Compasión es ya hacer algo para que ese otro que le está pasando mal pueda salir de ese momento. Y yo creo que eso le hace falta mucho a la sociedad. Bueno, hablaba usted de la psiquiatría, de la psicología, quizá en un momento más avanzado, pero en prevención. ¿Qué se Claro. puede hacer en prevención? O en este mismo momento, ¿qué se está haciendo desde la legislatura para tener estos planes de prevención en salud mental? A ver, primero, desde la legislatura se aprobó una ley de salud mental, que es muy cuestionada por los especialistas, que yo he conversado con muchos de ellos. Yo en el 2021 realicé un pequeño micro documental acerca de los problemas de salud mental post pandemia. O sea, todavía no pasaba la pandemia, pero una vez que hemos pasado el primer año y lo más difícil, entonces yo había visto que los suicidios, empecé a investigar, las tasas empezaron y los intentos de suicidio a subir, sobre todo en Quito y en Guayaquil. Dentro de ese micro documental, yo me quedé con algunas cosas. Una de ellas es que cuando yo fui al Ministerio de Salud y me atendió la psicóloga que me pusieron de vocera del Ministerio de Salud, ella me dijo, el presupuesto de salud mental en el país es insuficiente porque se nos da menos del 1,3%, me dijo eso. Cuando lo ideal es que al menos se dé un 5%. Y si usted indaga ahora en los países desarrollados, el presupuesto de salud mental está entre el 7 o el 8% de todo el presupuesto de salud. Pero acá ni siquiera llegaba al 2%. Entonces me decía es insuficiente. Conversé con otra psicóloga que en cambio sufría de una crisis ella de depresión y de ansiedad producto del sistema de salud que era deficiente y que además se les llenaba de muchos pacientes producto de la pandemia y que no se daba abasto. Conocí ahí unos casos de personas que se intentaron suicidar, de otros familiares que ya habían perdido familiares por el suicidio, en fin. ¿Qué quiero decir con esto? Hace falta mucho todavía en el país, muchísimo de inversión para hacer esta política pública en materia de salud mental, en donde justamente se abarque la prevención. ¿Y cuáles son, por ejemplo, las formas de trabajar en la prevención? Una de ellas, yo siempre digo el deporte. El deporte. Otro, el tema de la educación.
hay que hablar de estos temas, hay que decirles a los niños, niñas, adolescentes, explicarles los problemas de salud mental, explicarles que no hay que satanizar quizás cuando tú tienes un problema de depresión, de ansiedad, de estrés, de sueño o un trastorno bipolar, etcétera, sino que estos son trastornos que deben ser tratados y que no deben, insisto, ser satanizados. Ir generando además en las escuelas desde los más pequeños lo que decía antes, empatía, compasión por el otro, pero sobre todo ir teniendo centros públicos que te ofrezcan con profesionales de calidad la verdadera atención que mereces, como un psicólogo, un psiquiatra, regenerar el espacio público, darle a la gente mayores espacios públicos para que puedan salir y compartir junto a sus seres queridos, reflexionar sobre todo sobre estos aparatos. Yo estoy investigando muchísimo, a mí me interesa mucho este tema de salud mental y además con las nuevas tecnologías de la información por mi profesión, pero estos aparatitos están causando lo que una autora de uno de los mejores libros que he leído, El siglo de la soledad, eh, Lorena Hertz, denomina como la deshumanización de la sociedad. Es una sociedad que cada vez es más egoísta, es más solitaria, y que cada vez tiene mayores problemas de salud mental. Ahora estoy leyendo otro texto que aborda cómo las nuevas tecnologías, el mal uso de las nuevas tecnologías afecta en la salud mental de los niños y de las niñas. Y cómo a partir del 2010, cuando se dio sobre todo la explosión de los smartphones, los niños y niñas registran mayores tasas de problemas de salud mental. Los niveles son mucho más altos y lo que el autor denomina en este texto la gran reconfiguración de la sociedad. Y cómo él también coincide, nos vamos deshumanizando. Y cómo cada vez vamos perdiendo quizás la visión de por dónde deberíamos atacar estos problemas. Entonces yo creo que hay que trabajarlo esto desde diversas aristas, pero es algo urgente y yo no veo lamentablemente que acá se lo tome el tema con seriedad, con excepciones muy puntuales. Si nos vamos a algo más profundo, más oculto, quizá hablado de la deshumanización, pero nos deshumanizamos porque es inherente al ser humano o hay un sistema que propone y va creando la deshumanización. Yo me quedo con lo segundo que tú dices. Yo creo que esto es producto del sistema. Para mí es producto del sistema. Jean-Paul Sartre decía que el hombre es lo que hace con lo que hicieron de él. Y yo creo mucho en esa frase. Eh, para entender a un ser humano hay que primero escuchar, investigar, indagar en su historia de vida. ¿De dónde viene ese ser humano? ¿Cómo se crió? ¿En qué entorno social nació? ¿Bajo qué condiciones económicas creció? ¿Ha tenido o no ha tenido oportunidades para ir a la escuela, al colegio? ¿Ha tenido acceso a los servicios básicos? ¿Ha tenido una familia disfuncional o no? Todas esas cosas van influyendo en cómo la persona se va formando. Y mira que en un libro que se denomina Sedados, que habla de cómo la crisis del capitalismo, cómo el sistema capitalista sobre todo, nos ha llevado a lo que se denomina la cultura de la competitividad. Y hace un análisis muy interesante el autor, James Davids, que parte fundamentalmente desde la década de los 80. Y él es británico y él analiza al gobierno de Margaret Thatcher y analiza al gobierno de Ronald Reagan. Y analiza estos dos gobiernos porque él dice, a partir de que el modelo neoliberal se instala en la sociedad y después de la caída del muro de Berlín, etcétera, el modelo neoliberal y el modelo capitalista se apoderan del sistema. Y claro, él dice, esto afecta a la salud mental o sobre todo al tratamiento que le damos a la salud mental. Porque él te pone un ejemplo y dice, ahora cuando alguien tiene un problema de salud mental, lo fácil es medicalizarle. Lo fácil es decirle, tómate esta pastilla, te va a, entre comillas, curar la ansiedad, la depresión y listo. Porque al sistema lo que le interesa es que tú primero consumas, las farmacéuticas, etcétera, están metidos ahí en el negocio. Primero que consumas, que le sigas dando fuerza al tema de las farmacéuticas. Y segundo, que tú consumas y que a través del químico tú logres, entre comillas, curarte. Cuando dice él, la cura no está ahí. ¿Pero por qué buscan esto? Buscan esto para que tú de inmediato regreses al sistema
capitalista, que es nuevamente vuelvas a ser operativo en tu trabajo, nuevamente vuelvas al sistema en donde tienes que producir, consumir y no te salgas del sistema. Porque al sistema no le conviene tener una persona enferma, una persona parada. Entonces se lo ve únicamente con esta visión y habla de la cultura de la competitividad, en donde literalmente a las personas se les dice tienes que tomarte rápido o curarte rápido, no para que estés bien como ser humano, sino para que no dejes de ser competitivo en este mundo en donde necesita la producción y el consumo, la producción y el consumo. Entonces es un análisis maravilloso. Y yo creo que proviene muchísimo de ahí. Por eso antes te ponía el ejemplo de, eh, para entender un problema de salud mental, deberíamos preguntarnos de dónde viene ese problema de salud mental. Quizás ese problema de salud mental es porque esa persona en su trabajo está recibiendo explotación laboral. Y eso no se va a solucionar dándole una pastilla. Quizás dándole la pastilla le vamos a ayudar a que la persona efectivamente se duerma, pero lo que estamos haciendo es drogarle, para el siguiente día se levanta, va al trabajo y el problema va a seguir. Entonces la solución está en que si cambiaríamos la forma de ver el mundo o las relaciones de poder en el trabajo, ya no le maltraten, ya no sufra violencia o acoso laboral, sino que le den mejores condiciones. Entonces yo creo que es un problema bastante estructural que habría que analizarlo y es multicausal, por supuesto. Hay otras personas, de acuerdo a las investigaciones, que será genético, biológico, otros serán o vendrá de problemas sociales o de temas económicos, pero creo que hay que ser muy cauteloso y a la vez minucioso para entender de dónde viene el problema y brindarle a la gente las soluciones. No hay soluciones químicas para un problema espiritual, dicen en Los Sopranos. 100%. Usted es un hombre de ideología de izquierda. ¿De, de dónde nace su ideología, su manera de pensar? Primero yo creo que es importante que todas las personas reflexionemos y no satanicemos el que una persona tenga una ideología, sea de izquierda, de derecha, de centro, conservador, liberal, etcétera. Todos tenemos una ideología. Todos tenemos una ideología y por eso citaba antes, por ejemplo, la frase de Jean-Paul Sartre. Es importante que todos tengamos una ideología. Lo malo es o lo malo sería que no tengamos ideología o aquellos discursos que te dicen, no, yo no tengo ideología, yo por poco soy ecléctico, o las ideologías no importan. No, las ideologías claro que importan. Las ideologías importan para saber qué cosmovisión de mundo tienes tú, para saber si, por ejemplo, tú eres una persona que cree más en la privatización de absolutamente todo, la destrucción del Estado, o achicamiento del Estado en su máxima expresión, o tú crees que quizás se debe fortalecer el Estado, tú crees en el libre mercado o no crees en el libre mercado, en fin, eso ya es un análisis más político, sociológico que se podría hacer. Pero eso es importante para que las personas tengamos claro. Y de esa visión que uno tenga y de la visión a la que uno la apueste después, eso va a devenir en el ritmo de vida que tengamos, eso va a devenir en las condiciones sociales, políticas, o eso va a devenir desde las decisiones más macros de los gobiernos hasta lo más micro, como es que vayas a la tienda y que quizás ahora lo que comprabas con $20 ahora ya no te alcanza, o quizás ahora te puede alcanzar para un poco más, en fin, dependiendo del modelo que se esté llevando a cabo. En cuanto a mi ideología, a mi visión, mi familia siempre ha sido de centro izquierda. Mi padre fue director del IERAC en el gobierno de Rodrigo Borja en los años 90, al inicio de los años 90. Él se encargaba en aquel entonces de ser uno de los personajes que articulaba justamente la redistribución de las tierras acá, la reforma agraria que hizo Rodrigo Borja. En aquel entonces nos habían puesto una bomba en la casa, yo me había salvado de milagro, le habían puesto una bomba a mi padre en la oficina, a nosotros en la casa, yo había sido muy chiquito ahí, yo había estado en la casa, pero por suerte había estado en la terraza, porque él era de las personas que iba y veía las tierras que estaban improductivas y pues obviamente les decía, está siendo improductiva, pues hay que darle al sector campesino, en fin, y bueno, él recibió muchas amenazas y todo. Y eran tierras que en principio eran privadas. Claro, eran tierras privadas, pero eran tierras improductivas. Entonces el gobierno lo que hacía en aquel entonces era ir a constatar primero la legalidad de esas tierras y después ver si es que eran productivas o no eran productivas, y pues el gobierno, si es que no eran productivas o eran ilegales, pues obviamente tomaba cartas en el asunto. Entonces eso les llevó muchas retaliaciones, pero mi padre fue 4 años director del IERAC y después fue premiado como el mejor director del IERAC durante su periodo. Entonces,
cuento esto porque además mi padre y mi madre vienen de unas condiciones económicas bajas. Mi padre fue vendedor de periódicos, lustrabotas, vendedor de caramelos. Se quedaron prácticamente en la calle con mis tíos, mi abuelita y mi abuelito, viviendo en Guayaquil. Mi padre vivió acá en Quito también, en el sector de la Marín. Vivió solo durante 2 años y tuvo que combinar sus estudios con el trabajo en la calle, sobre todo como lustrabotas. Y es algo de lo cual yo me enorgullezco siempre. Para mí ese es mi mayor legado y mi mayor inspiración. Mi madre, en cambio, se quedó huérfana a los 16 años a cargo de 5 hermanos, igual en una condición súper precaria. Entonces, todo esto, cuando ya obviamente ellos formaron una familia, vinimos nosotros al mundo, nos fueron forjando con estos valores de la solidaridad, de la empatía, de la compasión por el otro. Y bueno, ya mi padre con su formación política, graduado en la Universidad Central también, pues obviamente nosotros fuimos viendo toda su carrera como abogado, antes como político, y claro, nos fuimos cada vez acercando más a esa línea. Y después ya, sobre todo, yo a raíz de quinto curso siempre hago igual un parteaguas ahí. Cuando estuve en el colegio me dieron filosofía, sociología. En aquel entonces yo estaba en un colegio católico, pero fue de esas cosas particulares que en quinto curso en un colegio católico me dieron filosofía, sociología y yo entre otras empecé a formar ya mi visión política, pero además decidí dejar de creer en Dios porque empecé a indagar otras cosas y me empecé a cuestionar muchas cosas y pues ahí empecé a abrir mi mente más y empecé a tomar decisiones. Ahora pienso que hay muchos medios y la mayoría tienen una editorial, una línea, puede ser de derecha, de izquierda, eso es algo obvio y es algo que nunca va a cambiar y pienso que tampoco está mal, ¿no? Pero ¿hasta qué lado, hasta qué punto se puede ser objetivo totalmente con el ejercicio periodístico sin que pese de sobremanera una ideología? Ujú. Más aún ser instrumento de alguno de las, digamos, hoy vivimos en dos polos opuestos, ¿no? A ver, yo no creo en objetividad periodística. Para mí ese es un mito y esa es una estrategia de los medios mercantilistas, de los medios que tratan de venderse como imparciales al 100%, como que si no tuvieran ideología, y que vienen siendo muchas veces una herramienta del poder político de turno o del poder económico de turno para tratar de incidir en la opinión pública. Para mí esa es una gran mentira. Y cito solo uno de los grandes ejemplos que podemos ahí traer a colación. Hay una teoría que se llama la de la agenda SETI. Y con eso se desmonta el tema de la supuesta objetividad que dicen los medios. La agenda SETI, ¿qué te dice? Es como los medios de comunicación día a día estructuran los temas que ellos van a abordar. Por ejemplo, un noticiero, digamos que tú y yo estamos preparando el noticiero de esta noche, y vamos a llegar y vamos a decir, bueno, y vamos a tratar estos temas, el tema A, B, C, D y E. Pero puede venir otra persona y te puede decir, pero ¿por qué el tema A va a ser el principal en desmedro del tema D? ¿Por qué no podría ser el tema D el principal y el A pasar a segundo plano? ¿O por qué quizás el tema Q, que ustedes no lo están poniendo en este caso en su programa, por qué está fuera del programa y por qué le están dando mayor relevancia a este otro programa? Es porque las decisiones que se toman en los medios de comunicación las toman las personas y las personas son subjetivas al 100%. Las personas son seres humanos con sentimientos, con una visión, con una formación. Entonces lo que para ti puede ser importante quizás para mí no es importante, pero desde la elección de los temas yo estoy siendo muy subjetivo. Yo le estoy diciendo a la gente, esto es lo más importante supuestamente que sucedió en este día. Y después ya podríamos desglosar las entrevistas, el tratamiento que se le da a determinados temas y hacer un análisis más cualitativo incluso para hacer análisis de discurso o cuantitativo, que yo hice un análisis en la universidad cuando me gradué justamente de cómo los medios le dan mayor o menor espacio a determinados temas y además la postura que toman. Si hay un contraste de fuentes, si hay un equilibrio de fuentes o no, y en muchos temas no hay eso. Yo sí creo en la transparencia de los medios de comunicación en dos aspectos. Creo que los medios deben ser transparentes en la línea editorial. Está bien que te digan, mi línea editorial es liberal, o es conservadora, o es de centro izquierda, o es de izquierda, o es de derecha. Está bien.
es legítimo y deberían decirte el beso y eso se debería reflejar en los espacios de opinión, en el editorial, que analicen los temas, etcétera. Pero eso no debería significar que, porque yo soy de izquierda, voy a utilizar el espacio para atacar y denostar a todo lo que sea de derecha. Y voy incluso a utilizar el espacio para mentir y para esparcir fake news o para literalmente cerrarle el espacio a quien piense diferente. Eso ya es otra cosa. En eso sí yo no coincido. Una cosa es que yo tenga mi postura clara y que yo te pueda invitar a alguien que no piense como yo, porque eso además enriquece la democracia. Y yo creo en la democracia 100%. Pero para que exista la democracia debe haber pluralidad de voces. Y el segundo aspecto que yo creo que los medios deben ser transparentes es en las fuentes de financiamiento. Que te digan quiénes te financian, cómo te sostienes, porque ahí tú vas a poder atisbar posibles conflictos de interés. Si se da una crisis financiera nuevamente, ojalá que no, como la de finales de la década de los 90, basta con analizar cómo trataron a finales de los 90 los medios de comunicación en poder de la banca a los temas y cómo los medios de comunicación, en lugar de estar del lado de los ciudadanos, se convirtieron en defensores de los dueños. E incluso hubo una pelea años más tarde entre emporios mediáticos que eran liderados por dueños de bancos distintos. Y en medio la gente, en medio la sociedad. Entonces a mí sí, eso sí me molesta muchas veces y sobre todo trato de llamar a la reflexión para que la gente no come ese cuento de que los medios son imparciales. No, ese es un cuento tremendo de los medios mercantilistas y sobre todo que los analice con mirada crítica y los cuestione y nos cuestione porque tienen todo el derecho de hacerlo. Bueno, y eso como hablando de medios tradicionales, de hegemónicos, ¿no? Pero ahora hay muchísima incidencia de medios digitales, de redes sociales, y me voy a la campaña que vivimos hace poco, ¿no? Eh, Me doy cuenta muchas veces que no sabemos cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Cómo funciona el algoritmo, Uh-huh. cómo alimentas tú el algoritmo y vas creyendo, te vas alienando, te vas yendo hacia un lado y solo crees en una versión de las cosas, ¿no? En un lado o del otro. Está regulado aquí en el Tribunal Supremo Electoral. Es un peligro que esto suceda, puede haber interferencia de fuerzas extranjeras. Eh, ¿Cómo es esto? 100% de acuerdo con lo que tú dices. Yo creo que este momento los más poderosos del mundo son los dueños de las corporaciones. Es Mark Zuckerberg, es el dueño de Amazon, el dueño de Alibaba, de TikTok, de todas estas plataformas. Ellos son los seres más poderosos del mundo. Es Elon Musk. Y esto se vio reflejado en la última victoria de Donald Trump. Si tú te fijas, el día de su asunción como presidente, en los festejos, en la cena y en todos los eventos, apareció rodeado de los dueños de las grandes plataformas. De hecho, uno de sus consejeros principales, no hasta hace mucho, fue Elon Musk, que era el encargado de este departamento de eficiencia del Estado, que se encargó de recortar al máximo el Estado y después salió peleado con el propio Donald Trump. Entonces ahí tú te fijas que los dueños de las corporaciones tienen el poder más grande para mí del mundo. ¿Por qué? Porque ellos están manejando lo que se denomina ahora como el petróleo del siglo XXI. ¿Cuál es el petróleo del siglo XXI? La información. La información. La información que nosotros les damos gratis a todos ellos. Porque claro, las plataformas se venden como, te vamos a dar un servicio gratuito que no te cuesta nada, que es Facebook, que es Instagram, que es TikTok, que es X, etcétera. Y es verdad, no nos costaría aparentemente nada. Pero hemos caído en este engaño porque claro que les estamos pagando y les estamos pagando con toda la información que nosotros les estamos brindando. ¿Y para qué les sirve a ellos esa información? Para varios fines. Uno de los fines es los comerciales, por supuesto. ¿Para qué? Para venderles a los anunciantes. Porque a través del perfilamiento que ellos hacen de nosotros, con todos los datos que les damos, ellos pueden hacer una radiografía pero exacta de cómo somos, de cuáles son nuestros gustos, cuáles son nuestros intereses, etcétera. Y pues no es novedad que ahora tú abras tu celular y si hoy quizás Eduardo Andino estaba buscando comprarse una silla, cuando entra a Instagram le va a aparecer la publicidad de una silla o le va a aparecer quizás solo contenido de centro izquierda
o más alineado a la tendencia de izquierda porque ya saben cómo piensa. Porque les interesa obviamente que tú sigas dándole fuerza a ese contenido, que los auspiciantes obviamente vean la cantidad de likes, de views que tienen sus contenidos y de esa manera el negocio sigue. Para eso también el famoso clickbait, que muchos medios de comunicación que no son serios lo utilizan. Titulares engañosos, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de que la audiencia se escandalice cuando ve un titular, cuando le da clic. Ya ganó obviamente la empresa de comunicación porque entre más clics más dinero entra y cuando yo ingreso a ver la noticia veo que no tiene ninguna relación con lo que me habían dicho en el titular. Pero esto también es muy grave porque afecta a las democracias. Porque como tú lo decías, acabamos de ver una campaña política y se supone que acá con la democratización de los medios de comunicación, que también tiene cosas positivas, se debería fortalecer el debate público. Pero eso no sucede. Porque lamentablemente los algoritmos, hay muchos autores que dicen vivimos la dictadura del algoritmo. Uno de ellos habla de esto muchísimo, Yuval Noah Harari, u otro es Byung-Chul Han, que hablan y cuestionan muchísimo estos aspectos y advierten de lo que podría suceder. ¿Qué es lo que sucede? Los algoritmos nos conocen tan bien que, por ejemplo, si ya saben que yo soy una persona de centro izquierda, me van a mostrar solo contenido y me van a tratar de relacionar solo con personas de centro izquierda. Pero eso me va a afectar a mí, a la postre y a la democracia le va a afectar porque yo no voy a poder interactuar en las redes sociales con personas que piensen diferente. Y cuando salga al espacio público y me encuentre con una persona que piensa diferente, quizás le voy a ver no como mi rival o adversario político, sino le voy a llegar a ver como un enemigo, como alguien a quien hay que aniquilar. Porque además en las redes sociales pulula una gran cantidad no solo de desinformación que nos lleva a la famosa infoxicación, sino que pululan una serie de mensajes que nos llevan a tener una sociedad de odio, discurso de odio, que puede empezar en el espacio digital, pero después se traslada al espacio público. ¿Y esto qué hace? Te parte a los sistemas democráticos. Entonces llegamos a un punto en donde tenemos los buenos, los que piensan como yo, los malos, los que no piensan como yo. Y como no piensan como yo, hay que aniquilarles. ¿Por qué? Porque yo no salgo de mi cámara de eco. Yo solo escucho lo que yo quiero que me llegue, lo que a mí me gusta. Y ese es un gran problema que tenemos ahora como sociedad y que creo que todavía acá en nuestro país no se lo toma con la seriedad del caso porque acá no hay una regulación clara y seria para las redes sociales. Acá las redes sociales incluso hay muchas que pueden venir y pueden llegar y no pagan impuestos y están lucrando de lo que ya te mencionaba anteriormente. Pero nadie se atreve a decirle, hey señores, aquí hay que ponerle ciertas restricciones. En Europa ya se han dado pasos importantes, pero acá en nuestra región y en nuestro país fundamentalmente poco nada se hace, porque además salen los famosos libertarios y medio tú dices, queremos regular las redes sociales, ni siquiera te escuchan los argumentos. ¿Ya de qué te van a decir? Quiere coartar la libertad de expresión. No, no es coartar la libertad de expresión para nada, sino tratar de justamente establecer ciertos límites para que estos desarrollos tecnológicos no jueguen en contra del ser humano, sino proteger al ser humano. Y en este tema del equilibrio, o sea, hay que darle like a alguien de derecha, por ejemplo. Hay que seguir a gente Yo de sigo a otro gente lado, de sí. derecha. Sí, sí, justamente, ¿no? Eso, cómo hacer desde nuestra sociedad civil, desde el teléfono, para equilibrar ese mensaje, ¿no? Para reducir esa brecha que ahí se siente como mucha violencia, ¿no? O eres muy de un lado o muy de otro lado y no creo que eso nos termina sumando. Totalmente. Yo creo que una de las cosas principales que debemos hacer es empezar a hacer un trabajo de introspección, es decir, un trabajo desde cada uno, reflexionar, no ser una sociedad únicamente emocional, porque ahora incluso ya hay autores que cambian el término democracia por democracia, porque hay muchos consultores políticos que son muy hábiles y estrategas políticos que diseñan las campañas que es sabido que la gente vota generalmente por las emociones o afectos que tiene sobre un candidato, más no de forma racional. Pero ahora con las redes sociales esto se ha exacerbado aún más. Entonces, el principal punto es de aquí que como sociedad y desde cada uno nos frenemos un poco, pongamos una pausa, regresemos a ver a nuestro alrededor, observemos los dispositivos que tenemos al frente y empecemos a reflexionar, a ver, ¿qué uso le estoy dando? ¿Me está haciendo bien esto? ¿No me está haciendo bien? ¿De qué manera yo le estoy sacando provecho para que la sociedad quizás mejore o tengamos una política más sana? ¿O por el contrario, estamos literalmente abonando para que tengamos una mayor polarización?
Entonces, creo que el primer paso es desde cada uno reflexionar sobre esto. Después, darnos cuenta de la importancia que tiene que todos nos involucremos en política, porque la política también se ha satanizado en nuestro país, y eso le interesa al poder. Al poder le interesa que la gente diga la política siento asco, siento repudio, porque al poder le interesa eso para que tú no te involucres en política, para que tú digas, no, a mí no me interesa esa pendejada, cuando no nos damos cuenta de que de la política deviene cómo nosotros vamos a vivir, si vamos a vivir un poco mejor o un poco menor, y de que con nuestros recursos hay mucha gente que está literalmente este rato lucrando de nuestros recursos. Entonces no hay que tener esta desafección política. Antonio Gramsci decía odio a los indiferentes. Y yo creo que efectivamente no hay que ser indiferente. Debemos empaparnos de estos temas. Y parte de empaparnos de estos temas, y más que todas las personas que creemos en la democracia, debemos reflexionar que la democracia, ¿cuál es el pilar básico? Es un diálogo entre diferentes. Es la posibilidad de que tú, yo, personas totalmente opuestas a nosotros, con otros criterios, podamos sentar en una gran mesa y podamos debatir los temas. Y eso no nos va a hacer enemigos. Eso no tiene por qué hacernos enemigos, o no tiene por qué significar que si no piensa como yo tengo que aniquilarle como tal. Como estos discursos ahora que desgraciadamente se han popularizado, que quieren criminalizar al otro y que quieren por poco y borrarle de la faz de la tierra porque no piensa como ellos. Esa no es la democracia. La democracia debe ser fortalecida a través de los espacios que también nos pueden permitir las redes sociales. Las redes sociales nos pueden permitir foros virtuales, comunidades virtuales muy grandes en donde se pueda fortalecer la democracia siempre y cuando las utilicemos bien. El gran problema es que ese debate no se está dando y poco o nada se habla de esto, porque además los discursos populistas, ya sea de derecha o de izquierda, se basan en esto, se basan en el choque continuo y se basan en generar un enemigo único. Es decir, los que no están conmigo, todos ellos son mis enemigos y entonces hay que atacarles y por poco endilgarles la responsabilidad de todos los males que ocurren acá, que no es una técnica nueva, porque incluso podríamos irnos a lo que hacía Goebbels en su momento con las estrategias de propaganda, tener la estrategia del enemigo único. Entonces yo creo que hay que reflexionar mucho, trabajar mucho, tener educación, sobre todo formal e informal, educación en casa, educación en las escuelas, en los colegios, para empezar a reflexionar estos temas con seriedad y para que desde los más pequeños se vayan interesando en la política, en cómo abordar estos temas y podamos ir recuperando el sentido de comunidad que yo a veces pienso que casi está extinguido, no solo en nuestro país, sino en la sociedad como tal. Me quiero saltar y bello llevarle a la mitad de dos de Ujú. sus actividades, que son el fútbol y la política. ¿Será que el fútbol ha ido tomando lo peor de la política últimamente en las instituciones? Si nos vamos a grandes escalas de la FIFA, es la Federación, en la Liga Pro, todas estas pugnas que tenemos adentro que hacen sentir, ¿no? El fútbol es una gran representación de la sociedad y se nota que hay muchas pugnas de poderes de por medio. A ver, primero parto de que yo soy de los que piensa que fútbol y política sí pueden ser compatibles. Y deporte y política deben ser compatibles. ¿Por qué? Me van a decir la gente, no, ¿cómo vas a mezclar la política con el deporte? A ver, deporte y política deben ser compatibles para que entre otras, se creen políticas públicas en materia deportiva, que beneficien a todos. Que ¿Ya? es de hecho uno de los deberes de usted. Exactamente. El gran problema es cuando la buena política se politiza o el deporte se politiza. Ahí ya es otra cosa. Cuando queremos utilizar el poder político para incidir en el deporte para satisfacer mis intereses personales o de grupo y afectarlos de otro. Y no para satisfacer los intereses de la comunidad. Ahí viene un gran problema. Eso como primera cosa. Después, hay que revisar la historia, por ejemplo, del fútbol y del deporte en general, para analizar que siempre el deporte ha estado supeditado a decisiones políticas. El Mundial del 34 en Italia, en plena época del gobierno fascista de Mussolini. Las Olimpiadas en Berlín, en plena época del gobierno nazi. El Mundial de Argentina 78, en plena dictadura de Videla, que dejó a más de 30.000 desaparecidos. El Estadio Nacional de Santiago, en Chile,
utilizado como uno de los lugares en donde la dictadura de Pinochet aniquiló literalmente a muchos adversarios políticos o enemigos políticos, y así podríamos seguir de largo. Silvio Berlusconi utilizó al Milan y utilizó su emporio mediático para que satisfacer sus intereses políticos, y así hay muchos ejemplos en donde al deporte se lo ha utilizado como una herramienta de poder político y poder económico. Acá en el fútbol ecuatoriano actualmente vivimos una pugna y una pelea lamentable y perjudicial para el fútbol de nuestro país entre la Liga Pro y la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Yo no me pierdo. Ahí hay una pelea política y económica de dos actores. Por un lado Francisco Egas y por el otro lado Miguel Ángel Or, que antes eran amigos, que antes juntos crearon la Liga Pro y que antes creo estaban de acuerdo en los negocios que ellos tenían en su momento, pero que ahora con el paso del tiempo han tomado caminos separados y han radicalizado su pelea en desmedro del fútbol ecuatoriano. Y esto yo no veo visos de que se vaya a solucionar, sino que al contrario, acá esto va quizás a terminar cuando uno de los dos derrote al otro. Porque yo veo que de aquí en 2 años que se vienen las elecciones, tanto de la FEP como de la Liga Pro, el objetivo de ambos es derrotar al otro. Tomarse la otra institución para dejarlo fuera al otro. Y mientras tanto, el fútbol ecuatoriano sigue adoleciendo de muchos problemas. El fútbol ecuatoriano sigue perdiendo oportunidades de quizás trabajar de manera conjunta. Y el fútbol ecuatoriano se ve abocado a una crisis económica que ya está siendo vista por los propios hinchas de, entre otros, el Club Deportivo El Nacional, el Club Sport Emelec, ni hablar del Deportivo Quito, que está en segunda categoría, o equipos grandes como Liga Deportiva Universitaria, que tienen unos pasivos bastante fuertes, Barcelona tiene unos pasivos bastante fuertes, porque no ha habido un manejo responsable, entre otras, de los derechos de televisión. Así que ahí hay una disputa política y económica, y ahí no se está utilizando la política como una herramienta para beneficio de, en este caso, la industria del fútbol. Que hace rato también el fútbol, hay que decirlo, dejó de ser únicamente un juego y pasó a ser ya un negocio. Y una de las industrias que mejor funcionan. Claro. Y digamos con la selección, con los éxitos, con tantos jugadores que salen, a veces se nubla, ¿no? Se tapa, se pone por abajo de la alfombra Sí, y ya. 100%. Los éxitos deportivos maquillan quizás los errores de fondo, porque tú te puedes fijar únicamente, clasificamos al mundial, entonces eso es lo único que importa. No me importa que quizás exista corrupción, como en su momento existió en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y por eso tuvimos a un presidente de la FEF condenado por el famoso caso FIFA Gate. Dices, no me importa, contar que fuimos a mundiales, contar que te abran la señal y estás viendo el partido de fútbol, todo bien, no, el resto, ¿qué me va a importar? Y por detrás, justamente estos actores pueden estar haciendo cosas muy negativas, no solo para la industria del fútbol, sino para la sociedad en general. El caso del FIFA Gate creo que es un ejemplo claro. Y si la gente quisiera ahondar más, pues podría ver incluso desde la llegada de Joao Belancha a la FIFA cómo fue cambiando la manera de manejar al fútbol y cómo el negocio se ha ido imponiendo al ser humano. Uh-huh. Ahora lo estamos viviendo en el Mundial de Clubes. Los horarios del Mundial de Clubes son a las 2 de la tarde, en un sol que sobrepasa muchas veces un calor los 40 grados. Y claro, tú ves a los aficionados, tú ves a los jugadores, tú ves a los cuerpos técnicos, pero sufriendo una deshidratación brutal, sufriendo al jugar al fútbol. Y tú dices, pero ¿por qué se juega a las 2? Se juega porque la televisión manda, porque el capital manda, porque se tiene que jugar a las 2 para que en Europa te vean a las 9 de la noche en horario prime time, porque ellos son los que ponen el dinero. Un problema que ya se observó en el Mundial de México 1986, en donde igual los jugadores se quejaban de las altas temperaturas, pero no importaba, tenían que jugarse esa hora porque igual en México tenían que coincidir los horarios para que en Europa se vean los partidos en horario prime time. Es decir, el capital por sobre el ser humano deviene mucho de la visión política, de la visión de mundo que tú tengas. Si quizás llegaría a manejar el fútbol alguien que tenga una visión más humanista, una visión más social, quizás no priorizaría el tema económico, sino que priorizaría el ser humano y la salud de los deportistas, y además les daría la oportunidad a los aficionados de que puedan observar el partido en mejores condiciones. Y sin embargo no vamos a dejar de ver el Mundial de Clubes. No lo vamos a dejar de ver. Oye, nosotros somos los amantes del fútbol,
no lo vamos a dejar de ver, pero creo que sí lo podemos ver con ojo crítico. Y creo que uno como periodista en este caso sí debe también visibilizar este tipo de cosas. Mira los mundiales, el mundial que se dio recién, el de Qatar. Los mundiales, en la previa a cada cita mundialista es terrorífico los datos que uno se encuentra de, por ejemplo, abusos laborales y de contratación ilegal de muchas personas para la construcción famosa de los estadios en condiciones totalmente deplorables. Y hay muchas organizaciones a nivel internacional que han denunciado esto, pero los medios tradicionales o los grandes medios de comunicación no te hablan de esto, o los periodistas más famosos no te hablan de esto. ¿Por qué? Porque quieren ser parte del negocio, porque saben que si te hablan de esto puedes llegar a oídos de la FIFA y la FIFA te va a decir, negámosle la credencial, no viene más acá. Entonces la mayoría quieren ser parte del sistema, la mayoría no quieren ser excluidos del sistema, y la mayoría lo que hacen es guardar silencio. Y es difícil escapar de ese sistema cuando significa tanto en dinero, en poder. Muy complicado. Es lo que en su momento en la Escuela de Frankfurt de Comunicación, cuando se analizaba la industria cultural, ellos te decían, el que quiera salirse de esta industria cultural, el que quiera salirse de este modelo, simplemente lo que va a hacer es aislado. El que quiera retarle a este modelo va a ser aislado, te van a hacer un cerco y te van a dejar a un lado. Y eso es lo que ha pasado. Y yo te puedo hablar en carne propia en determinado momento. Yo también lo he sufrido y lo he vivido, no me arrepiento. En el campo profesional, por ejemplo, por expresar mis opiniones y por tener una postura política, a veces que quizás no va de la línea del sistema. Todos los días la gente se queda sin trabajo para expresar sus... Sí. Luisito Du, nos quedamos con muchas reflexiones. No tenemos más tiempo, literalmente. Seguramente nos volveremos a encontrar y hablar. Pero le agradezco mucho. Es un placer siempre conversar con usted. Más allá de que lo vamos a ver en podcast, siempre hemos tenido una buena conversación. Así que nada, muchas gracias por venir acá. No, gracias a usted, mi querido Calú. Sabe que le quiero muchísimo, le felicito por este espacio. Siga adelante, cuente conmigo. Y pues los mayores recuerdos me debo con usted. Ese volante 5 que le daba salida clara, diáfana ahí en el medio campo, al toque, ese partido que tuvimos en Riobamba, además, en donde les dimos una cátedra a mis coterráneos y una goleada, pero espectacular. Y también, por supuesto, las buenas fiestas, que esas son las que no pueden faltar. Así que, ¿cómo vamos a negar lo que claro, uno lo que no es mojigato, así que eso obviamente siempre hay que decirlo. Así como a uno le gusta el deporte, también le gusta alargar la noche de vez en cuando. Gracias, mi ñaño.